Un apagón de 7 horas dejó ayer a 900.000 personas en Canarias sin luz, un caos que pone en entredicho la fiabilidad de nuestro sistema energético y que ha desatado un importante malestar social. En unos minutos les vamos a contar si lo ocurrido en Tenerife podría reproducirse en otras islas. También seguimos muy pendientes de la evolución del coronavirus. ¿Estamos preparados para una segunda ola? Podríamos asumir un repunte más importante que el que se dio en marzo. No se vaya muy lejos, que se lo contamos todo en apenas 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. En España hay 158 brotes de coronavirus activos. Desde el Ministerio de Sanidad hacen un llamamiento a la calma, pero sin dejar de extremar las precauciones. Todas las comunidades autónomas tienen focos activos, incluida la nuestra, Canarias, donde una fiesta privada en Fuerteventura se ha saldado con 10 nuevos positivos. Y en Tenerife se volvió a vivir ayer una jornada de pesadilla. Un segundo cero energético sacudía a la isla en menos de un año. ¿Qué está fallando? ¿Estamos ante un sistema eléctrico canario débil y obsoleto? Enseguida vamos a hablar de todo esto en una noche en la que también abordaremos la cumbre europea que comienza en apenas unas horas y en la que España y Canarias se juegan mucho para poder afrontar la recuperación económica tras la pandemia. Para tratar estos y otros temas nos acompañan esta noche Jonathan Márquez, que es economista. Nos acompaña también Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Nos acompaña y se estrena con nosotros María Mejías, que es economista también. Buenas noches, María. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y otra persona muy conocida, Basilio Valladares, que es científico y catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna. Empiezo por ti, Basilio. ¿Dónde te cogió el apagón ayer? Te cogió en Tenerife, imagino, ¿no? Sí, claro, en el laboratorio. Y nos amargó el día. ¿Las amargó el día? Hombre, cuando tienes las cosas empezadas, cuando se va la luz, todos los equipos se frenan, se apagan, no sabes si se ha desregulado el lector, tiene un lío. A Amos también lo cogió en Tenerife, ¿no? Me cogió justo aterrizando en la isla de Tenerife, de repente llegué yo y se fue la luz. Y también me amargó toda la mañana de trabajo en la isla. Bueno, pues no fueron los únicos a los que les pasó eso. Ese nuevo cero energético, el segundo en menos de un año, y el quinto en una década dejó ayer sin luz a cerca de 1 millón de habitantes de toda la isla. Y se produce cuando hace tan solo un mes el gobierno de Canarias culminaba un expediente de sanción cuantificado, fíjense, en 30 millones de euros a Red Eléctrica y a 10 millones a Endesa por el apagón que se produjo el pasado 29 de septiembre. Una situación insostenible para el presidente del Cabildo de Tenerife. Es que parece que 30 millones de euros no es suficiente para sancionar a Red Eléctrica o a Endesa después del último apagón. Yo no me voy a resignar como presidente del Cabildo a pensar que esto es natural. Es como si nos hubiera tocado la lotería 2 veces, eso es muy raro. O sea, eso no pasa. Así que habrá que analizar el problema, habrá que estudiarlo y habrá que tomar medidas, no cuando ocurre el problema, sino antes de que eso pase. Bueno, pues ya lo han visto, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, no estaba, lo que se dice, contento. Aunque Red Eléctrica de España, la operadora que distribuye la energía, imputó el apagón a una avería en la central de Granadilla, Endesa no reconoce ese origen y aclara que se tendrá que investigar. Un suceso que nos lleva a preguntarnos si estamos ante un sistema eléctrico canario obsoleto y vulnerable. Para abordar esta situación, esta noche está con nosotros Alejandro González, que es gerente del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches. En 10 años se han producido 5 ceros energéticos en Tenerife. ¿Por qué este tipo de fallos ocurre en esta isla? ¿Hay riesgo de que sucedan otras? Bueno, los fallos son debidos a numerosas circunstancias. Se debe en primer lugar a la estructura de generación, que tenemos una generación concentrada en un nodo, en este caso la central de Granadilla, donde acumula gran parte de la potencia y por tanto la producción energética mayoritaria de la isla, con lo cual cualquier incidencia en ella puede provocar lo que sucedió ayer y en septiembre. Tenemos una red escasamente mallada, el itinerario que sigue la corriente eléctrica hasta nuestros hogares, nuestras industrias, es en algunos casos único y en algunos casos pues tiene alguna alternativa. Ese mallado, ese escaso mallado pues
provoca también que el riesgo de deseros y de incidencia sea todavía mucho mayor. Y después, bueno, se está hablando de la falta o de un mantenimiento no adecuado, también ayuda debido al ambiente, sobre todo extremadamente agresivo que padecemos aquí en las islas. Las dos centrales térmicas principales de nuestro archipiélago, Granadilla y Barranco de Tirajana, se encuentran en unas zonas de alta corrosión para los metales, ¿no? Entonces el mantenimiento se hace crítico. Entonces, sí. No te he interrumpido, ¿querías terminar? Bueno, hay otros factores también, ¿no? La falta de planificación territorial. Ayer nos sumábamos, evidentemente, a la indignación del presidente del Cabildo y del consejero Balbuena. Y, bueno, aparte de indignarnos nosotros también, nos sumamos y nos alegramos de la toma de decisiones de una auditoría energética, pero creo que debe ir mucho más allá. O sea, ahora mismo no tenemos una planificación territorial consolidada en la isla, ni siquiera se conoce. Desconocemos dónde poder implantar futuros, por ejemplo, almacenamientos energéticos. Pero, Alejandro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué pasa solo en Tenerife? ¿Esto se puede reproducir en otras islas del archipiélago? Sí, si tienen la configuración como la nuestra, generación concentrada, escaso mallado de la red y mantenimientos, bueno, que sin inversiones, bueno, pues lógicamente, claro que el riesgo está ahí, sí. Hay algunas centrales en Canarias, algunas centrales eléctricas, Alejandro, que están en torno a los 50 años de antigüedad. Es el caso de las Caletillas en Tenerife y de Ginamar, por ejemplo, en Gran Canaria. ¿Son obsoletas? ¿El sistema eléctrico canario es vulnerable y necesita de más inversiones? Son obsoletas. Desde un punto de vista de eficiencia energética, sí. Esas centrales ya pueden considerarse que han cumplido su vida útil. Hay ahora mismo otras tecnologías que, quemando combustible mucho más económico y más sostenible, incluso pues hablamos del gas natural, que aunque tenga una cierta componente de emisiones, sigue siendo mucho mejor desde un punto de vista de directiva de emisiones que otros combustibles que actualmente se están quemando en los ciclos combinados, como es un diésel de alta pureza. Sí. Garantizar el suministro eléctrico, Alejandro, en Canarias es más complicado, lo sabemos, ya que cada isla tiene un sistema independiente, a excepción de la conexión que existe entre Lanzarote y Fuerteventura, y no podemos recibir energía de proveedores alternativos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues lo primero, empezando con como le comentaba, una buena planificación territorial, que los inversores tengan claro dónde ubicar sus futuras plantas de renovables, que la tramitación administrativa no sea un auténtico infierno. O sea, no sabe usted las dificultades que plantear una línea de alta tensión, un proyecto de alta tensión, un proyecto de una subestación o incluso un parque eólico supone, lleno de obstáculos, plazos eternos y, como siempre, con el no por delante de la mayor parte de las administraciones locales, de ayuntamientos, ¿no? Eso es un problema grave que debemos salvaguardar, ¿no? Que debemos, en este caso, solucionar, ¿no? Hay otro tema del que se ha hablado muchísimo en las últimas horas a raíz de ese cero energético, aunque la penetración es lenta en Canarias, el autoconsumo y las energías renovables podrían ser, Alejandro, parte de la solución para impulsar un modelo que evite nuevos ceros energéticos. Sí, sin duda, claro que sí. El autoconsumo ayudará a que seamos mucho menos vulnerables, pero sin duda alguna, para evitar ceros de este tipo, es crítico los almacenamientos energéticos a gran escala, ya sean concentrados o distribuidos, a ser posible combinados. Los almacenamientos no solo ayudarán a que se eviten este tipo de situaciones como las de ayer, sino también mejorarán la penetración de las renovables. Aprovecharemos mucho mejor los recursos renovables disponibles, ¿no? Ahora mismo ya se están produciendo vertidos, o sea, no aprovechamos todos los recursos disponibles y en parte se debe a eso. Pero del almacenamiento energético ni siquiera es un embrión a día de hoy para la administración regional e insular, ¿eh? Alejandro González, gerente del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Bueno, pues son las palabras de Alejandro González, un experto en sistemas energéticos. Jonathan, multas a Endesa y a Red Eléctrica por un montante total, por el apagón, por el cero energético del año pasado, de 40 millones de euros. ¿No son suficientes estas multas como para tomar cartas en el asunto? Debería serlo. Debería ser una solución definitiva a una sanción. Parece que no lo es. Eso no lo es porque se ha vuelto a repetir. Alejandro más ha dado en el clavo. Escaso mallado, mantenimiento sin inversión, infraestructuras obsoletas, la de Tenerife con más de 30 años, la de Ginamar, que se inauguró la primera en 1972 y acabó el último grupo en el 84, y todo ello unido a la insularidad hace que estemos muy dependientes de un mantenimiento exquisito de estas centrales para que no vuelva a ocurrir esto, porque esto ha pasado en Tenerife, puede pasar en el resto de las islas, y luego hablaremos del efecto económico que puede tener esto, sin duda. Estas sanciones, como la que también pasó en Barcelona en el 2007, que terminó en los juzgados, tiene que hacer ver a Red Eléctrica y a Endesa que hace falta invertir y mantener estas instalaciones. Sí, lo que está claro es que por lo que hemos visto no se resuelve con multas. María, las críticas vuelven a surgir sobre la ausencia de inversiones en instalaciones obsoletas y contaminantes, lo decía el propio Alejandro, y otras voces se refieren también a esa falta de planificación energética y a la poca valentía de las administraciones a la hora de tomar decisiones en proyectos que han tenido en contra a proyectos ecologistas. ¿Qué opinas? Bueno, yo escuchando al presidente del Cabildo, la solución no es simplemente abrir expedientes sancionadores a Endesa, porque está claro que no ha servido para nada. De hecho, simplemente revisando, anteriormente también se sancionó a Endesa por 2 millones de euros. Endesa lo recurrió, por supuesto, y no hace más de un año el Tribunal Supremo resolvió a favor de Endesa, porque el Gobierno de Canarias no había justificado la gravedad de la situación. Yo creo que el Gobierno de Canarias debería abrir un expediente, hacer una inspección, ver realmente quiénes son los culpables y tomar decisiones. Y efectivamente estamos en un momento económico muy vulnerable y hay que buscar soluciones. Existen otras alternativas de suministro y lo que no podemos es que frenen inversiones de empresas por temas burocráticos por parte de la administración. La verdad es que no nos ha podido coger este apagón en un momento peor, ¿no? Porque estamos recuperándonos, saliendo de 3 meses de inactividad de determinadas empresas, los negocios intentan salir adelante y bueno, y a lo mejor tampoco es la mejor imagen que deberíamos dar al exterior en un momento como el que nos encontramos. Sí, grandes establecimientos, grandes instituciones, como puede ser un aeropuerto, un hospital, e incluso grandes hoteles que pueden tener generadores propios y por tanto depender y que no les afecte este seno energético, pero hablamos, por ejemplo, de ese 85% del sector servicios de la economía canaria, que el 85% de estas empresas tienen como mucho 10 empleados, es decir, nuestro tejido empresarial es pequeño, pocos empleados. A ellos les ha afectado este parón, este cero energético. Y eso estamos hablando de pérdidas, si hablamos de hostelería, de 9 horas en el que género se puede haber echado a perder, pérdidas, y después de estar 4 o 3 meses cerrados, es la peor noticia que pueden tener nuestro sector empresarial. Tiendas de congelados, pastelerías, un montón de gente que decía que tenía que tirar todo ese producto. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de las consecuencias de ese apagón de ayer en Tenerife, pero ahora volvemos al otro gran tema que está marcando desde hace meses la actualidad. En el mundo se superan hoy ampliamente los 13 millones de personas contagiadas y los fallecidos por coronavirus se acercan a los 600.000 en todo el planeta. El epicentro de la pandemia sigue estando en América, principalmente en Estados Unidos y en Brasil. Allí se centran la mayor parte de los casos activos sin que parezca que se pueda frenar su avance. En España hay más de un centenar de focos y la situación se agrava especialmente en Cataluña. Wendy Fuente, muy buenas noches. Tú tienes más datos, una radiografía completa. Así es, vamos a verlo, vamos a ver esa radiografía. Como bien has dicho, el epicentro de esta pandemia se sitúa en América. Nuestro país está registrando las cifras más altas de nuevos contagios diarios desde que finalizó el estado de alarma. Los rebrotes afectan ya a la totalidad del territorio y ninguna comunidad autónoma se libra de ellos.
Preocupa, sobre todo, Cataluña, porque el foco de Lleida sigue sin estar controlado, mientras que la situación en el área de Barcelona se complica por momentos. Allí los contagios se han triplicado en tan solo una semana. En Aragón, las autoridades se plantean limitar las entradas y salidas a la ciudad de Zaragoza, donde hay varios casos activos. El gobierno regional pide a sus habitantes que no abandonen la capital. Y en Galicia sigue activo el brote de Amariña, aunque parece controlado. De hecho, la localidad de Burela, una de las más afectadas, lleva 2 días sin registrar nuevos positivos. Con 14 brotes activos, Andalucía sigue siendo la región que registra más focos. La mayoría se concentran en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Granada y Jaén. Y en Madrid, que fue la comunidad, como saben, más golpeada por la COVID durante estos últimos meses, ya hay 4 brotes activos. En Canarias, una fiesta privada realizada en Fuerteventura ha provocado un rebrote. De momento han dado positivo 11 personas, la mayoría de la misma familia. Todas están aisladas en sus domicilios de Gran Canaria y Fuerteventura. El Ministerio de Sanidad insiste en que la situación en España no se ha descontrolado y recomienda a las autonomías que potencien el sistema de rastreo y que actúen con contundencia ante nuevos brotes para evitar que se produzca un contagio comunitario. Según Salvador Illa, esa es la única forma de evitar un nuevo confinamiento general, una medida que nadie, Miguel Ángel, quiere en estos momentos, tener que volver a encerrarnos. Por ello, no debemos de bajar la guardia y estar muy pendientes de todos esos nuevos contagios y rebrotes. Ninguna comunidad se salva de momento de esos nuevos contagios. La verdad que da pavor y pánico oír eso de... Da mucho respeto. Sí, de volver a encerrarnos, porque, yo no sé si nos tendrían que encerrar a lo mejor en otro lugar, porque no solo en casa, sino si seríamos capaces de sobrellevar todo esto. Los rebrotes están afectando a todas las comunidades autónomas, también a Canarias. Esa fiesta privada de Fuerteventura ha terminado, como decía Wendy, con 11 nuevos infectados. Hay 5 en Gran Canaria y otros 5 en Fuerteventura. Una vez más, un rebrote que se produce, como hemos hablado en las últimas semanas, en un entorno de familiares y en un entorno de amigos. ¿Estos relajamientos pueden llevarnos a una segunda ola del virus? Estos relajamientos, si no los cortamos, pueden llevarnos a una situación no agradable. Yo creo que hay que ser consciente de que los relajamientos son fruto de una confianza. Y la confianza parte del hecho de pensar que ya está todo el pescado vendido. Y no, la pandemia sigue ahí, el microorganismo sigue ahí y por lo tanto no podemos bajar la guardia, no podemos detencionarnos. Y para esto yo creo que fundamentalmente lo que hay es que consolidar 2 líneas estratégicas de intervención. Por un lado, potenciar el músculo del sistema sanitario de tal manera que se pueda actuar rápidamente ante la definición de un caso, rastreando por profesionales a todos los contagios de eso, ir yugulando la posibilidad de expansión del brote, y por otro lado hacer hincapié en la necesidad del ejercicio de responsabilidad que tiene que tener la ciudadanía. El ejercicio de responsabilidad pasa fundamentalmente por hacer caso de las recomendaciones sanitarias, porque mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos tratamientos específicos, lo único que podemos aspirar es a romper los contagios. Y esto se consigue a que ese ejercicio brillante que hizo nuestra ciudadanía cuando el confinamiento ahora se traduzca en uso de mascarilla, lavado de manos, distancia física. Son elementos sencillos y clave. Hay otro elemento sencillo y clave, que es el uso de la mascarilla. Y Basilio, te quería preguntar, porque estás cansado en tu laboratorio de hacer análisis sobre infecciones del coronavirus. El gobierno de Canarias acaba de comunicar que no hará obligatorio el uso de mascarillas en todos los casos, como así lo ha hecho en la mayoría de las comunidades autónomas. ¿Qué te parece? Bien, vamos a ver. Canarias, aunque parece que uno optimista siempre, está muy bien. Y la cantidad de virus circulante es poca, pero como bien dijimos, no nos podemos confiar porque existe todavía y cualquier descuido se nos puede ir de las manos. Lo de las mascarillas depende ya del comportamiento y de la conciencia nuestra, lo mismo que la higiene correspondiente y lo mismo que la distancia con el resto de las personas. Eso es fundamental, es decir, si nos creemos que esto está ya resuelto, es cuando nos va a pasar lo de Lérida. Y eso es gravísimo. Por lo tanto, aprovechar que estamos fantásticos, porque los casos que hay son los que hay y afortunadamente los brotes que han habido aquí se han controlado.
porque yo no considero un brote, aunque lo he oído poner así en determinados medios, los que vinieron en pateras y que están contabilizados como casos canarios. Pues no, esos son casos importados, igual que se importa todos los años dengue, igual que se importa todos los años malaria, pero que además están controlados y aislados. Por lo tanto, ese no es un problema. El problema está en que se pasee a alguien de forma inadecuada y reparta de forma indiscriminada en la círculos población. sociales que son mucho más concentrados de ese población es el local. problema. Sí le quería preguntar por el tema de las mascarillas, por esa decisión del Gobierno de Canarias de no implantar ese uso obligatorio de las mascarillas en todos los casos, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. ¿Qué yo piensa, creo Jamón? que siguiendo la línea de lo que ha comentado Basilio, yo creo que las decisiones se tienen que fundamentar en las realidades. Es la realidad la que va a marcar la toma de decisiones y como muy bien ha dicho Basilio, afortunadamente en Canarias estamos en una situación razonablemente favorable en el impacto de la pandemia. Por lo tanto, una justificación absoluta para tomar una decisión drástica de esas características, en principio la realidad no te la sustenta. Además, quiero recordar que el uso global de la mascarilla, lo que es el fruto de un fracaso. Es el fracaso de haber consolidado el uso de las mascarillas en los espacios donde ya está regulada su obligatoriedad. El que se tenga que usar de manera global está fundamentado básicamente en que no se ha conseguido que determinados sectores de la ciudadanía sean conscientes de la necesidad del uso de la mascarilla en esos ámbitos. Digamos, una pregunta que quiero hacerte porque seguro se lo está haciendo un montón de gente en su casa. Uno de los ámbitos donde más contagios se están produciendo es en el ámbito familiar. ¿Deberíamos usar las mascarillas también en el ámbito familiar, en esas reuniones que tenemos en casa, que quedamos a lo mejor para comer con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? Ahí, teniendo en cuenta que el 45% de los nuevos contagios se están produciendo en este tipo de reuniones. Te lo voy a poner como ejemplo con una situación personal que me pasó el lunes. El lunes vino mi hijo, el mayor, de Mallorca. Llevaba desde Navidades sin verlo. ¿Cuántos años? No, es mayor, diré Sí. ya 30 y pico de años. Vino de Mallorca, yo lo vi, tenía ganas inmensas, tanto mi mujer como yo, de abrazarlo y nos saludamos con el codo. Porque esa es la nueva realidad con la que tenemos que convivir. Esa es la realidad que tenemos que acostumbrarnos a desarrollar. ¿Llevaba mascarilla alguno de los dos? ¿Saludarse con el codo? Sí, pero mascarilla. Él cuando entró en mi casa llevaba mascarilla. ¿Y después se la quitó? Después se la quitó. Manteniendo la distancia, entiendo. Exactamente. Y nos saludamos con el codo. Ya después hemos normalizado un poco la situación sin llegar a lo que son los contactos físicos. Yo creo que hay que ser consciente que la pandemia en estos momentos está teniendo una cara diferente a la que tenía en la gran onda expansiva. Es que ahora se están afectando fundamentalmente personas menores de 50 años y el ámbito de contagio está siendo básicamente las reuniones familiares o de amigos donde no se respeta la distancia física, el uso de la mascarilla, y es ahí donde se están dando los casos. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que incidir con el mensaje preventivo. Lavado de manos, mascarilla, distancia física. La verdad que si no vamos aquí sin aprendernos lo que dices, es para suspendernos a todos. Estabas diciendo cosas muy interesantes porque es verdad que cualitativamente a lo mejor ha cambiado el perfil de las personas que se contagian, pero lo que sí es cierto es que el aumento de nuevos casos positivos que se están registrando estos días recuerda un poco a la situación que se vivió en marzo cuando el número de contagios obligaba al gobierno a decretar el famoso estado de alarma. Pero lo que nos preguntamos, ¿estamos realmente o no, Wendy, en un escenario parecido al del mes de marzo? Vamos a verlo precisamente en este informe, pero sí es cierto que esta situación nos hace echar la vista atrás y volver a ese 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma. Lo cierto es que el goteo de nuevos contagios y los brotes que surgen por todo el país crean alarma entre la población debido a que la curva de la pandemia vuelve a subir. Sin embargo, la mayoría de epidemiólogos advierte de que la situación no es comparable a la que vivimos en marzo. Comparado con la pandemia que hubo en marzo, donde habría una alta tasa de transmisión comunitaria, ahora tenemos brotes localizados que están siendo bien controlados por las autoridades sanitarias. Además, todo el personal sanitario y todas las autoridades están más compenetradas y muchísimo mejor preparadas que en la pandemia de marzo. Otra gran diferencia con lo sucedido en marzo tiene que ver con el sistema de vigilancia. Antes solo se hacían análisis a las personas con sintomatología que habían estado en una zona
clasificada como de riesgo o que tenían contactos estrechos con personas contagiadas. A este grupo se unieron después aquellos pacientes con neumonías graves cuyo origen era desconocido. Sin embargo, con la nueva normalidad, la prueba se hace a los que manifiestan síntomas y además a todos los contactos de un paciente positivo, aunque estén asintomáticos. Y este es sin duda el punto más discordante entre ambos periodos. Ahora se diagnostican más casos. El hecho de localizar a los asintomáticos es muy importante porque nos permite poner a estas personas en una situación que hace meses no ocurría porque desconocíamos quiénes eran los asintomáticos. En esta situación actual en la que aparecen un brote aquí, otro brote allá, es más sencillo saber o al menos acercarse al número real de personas infectadas, de personas contagiadas y de asintomáticos que tenemos. Y otra diferencia importante, los mayores de 60 años ya no son los más afectados por el coronavirus. La edad media de los nuevos contagiados ha descendido hasta los 46 años en los hombres y 50 en las mujeres. En la actualidad, el número de afectados o los pacientes afectados, la mayoría de ellos son asintomáticos, por lo que el rastreo de los mismos se dificulta debido a esta situación. Y además estamos viendo que afecta a individuos mucho más jóvenes que los que afectaban anteriormente, sobre todo debido al confinamiento de las poblaciones de riesgo que tuvimos durante la pandemia. Con todos los matices que existen entre ambos periodos, lo que sí parece claro es que hay que mantener las medidas de seguridad para evitar una nueva ola de contagio. No se puede bajar la guardia. Miguel Ángel, creo que con este informe ha quedado bastante claro algunas de esas diferencias, como por ejemplo el sistema de vigilancia o esa edad media a la que ya afecta el coronavirus. ¿Cuál era? ¿50 años? La edad media. 50 años, la edad media. 50 años. Ha bajado. Que antes hablábamos de 60 años y ha bajado bastante. Ha bajado 10 años en apenas 4 meses. Gracias, Wendy, por esos datos. Le pregunto a Basilio Valladares. ¿La situación es similar, Basilio, a la que teníamos hace 4 meses? ¿Y cómo es posible que se pase de una media de 60 años de los principales afectados a 50? No, vamos a ver, no es similar. Y se sabía que cuando se volviera del confinamiento iban a haber pequeños brotes. Ha habido un par de casos, como el de Lérida, la parte de Huesca, pues que se han salido un poquito de madre, pero esto se esperaba, eso era normal. Lo que sí es cierto es que se están haciendo bastante más test y de forma, vamos a llamarla más natural. Es decir, nosotros, ¿qué nos está ocurriendo ahora? Pues que viene un familiar de Madrid que se va a quedar con su familia, con sus abuelos y demás, y antes de entrar en la casa y de meterse, pues pasa por el laboratorio. Y van con su receta, porque exigen una receta médica nuestras autoridades sanitarias, y se hace su test, y cuando entra en la casa entra ya sabiendo si tiene o si no tiene. Sí, pero sí, en las últimas 24 horas se han diagnosticado en España más de 500 casos. Eso es normal. No, vamos a ver. Si estamos diciendo que la situación está más controlada, que la situación no tiene que ver con... Pero ¿y las cifras que habían en marzo? ¿Cuántos habían de test diarios? Test no. De contagios diarios. De contagios diarios. Es que las cifras son distintas. Y ahora, antes se centralizaban los test en los hospitales y había un atasque, y había un problema y solo se cogían aquellas personas que realmente estaban con unos síntomas y los asintomáticos quedaban totalmente fuera del control. En cambio ahora no, ahora hay una normalidad mayor a la hora de hacer los controles. Es lo que estamos viendo en el laboratorio. Es decir, antes te llegaba el laboratorio, ¡ja! Una tos, un problema, tal, y ahora te llega en el laboratorio gente, ¿y por qué vienes a hacértelo? Porque una de las preguntas, tienes una encuesta que tienes que hacer. ¿Por qué vienes a hacer? No, mira, es que he venido de Madrid, he venido de Barcelona, he venido del País Vasco y necesito, porque mira, mi abuelo tiene 80 años, mi padre tiene no sé cuánto, y bueno, pues entonces hay un control mucho mayor. Es decir, estamos en una situación de caramelo, vamos a decirlo así, y no debemos dejar que se nos vaya de las manos. Le voy a hacer otra pregunta, porque durante los últimos meses, Basilio, hemos hablado, varios estudios decían que el calor podría contener el virus. Sin embargo, estamos viendo, porque estamos teniendo temperaturas superiores a los 30, 35 grados. Para este sábado se esperan casi 38 en Canarias. Estamos viendo que eso no es así. ¿Podemos afirmar que este coronavirus no es estacional? No, vamos a ver. Se decía que si se comportaba igual que los coronavirus que conocíamos,
en buena lógica, con el calor disminuiría. Eso era una de las frases que decíamos todos, porque de esto es que lleva 6 meses funcionando el bicho en el entorno donde nos desenvolvemos, es decir, no se sabe. Ahora se sabe bastante más de la inmunología, bastante más de las terapias paliativas que se pueden ir dando, bastante más de todo, incluso hay vacunas que antes de ayer leí que a lo mejor en octubre ya se puede empezar a colocar una de las vacunas de forma general en la población. Yo lo dudo, pero el laboratorio decía... ¿Cuáles son sus cálculos? Mis cálculos, la de todos, a principios de año. Entonces, yo creo que se sabía muy poco y todavía se sigue sabiendo muy poco. Bueno, pero si nos queda claro que no es estacional, porque si estamos teniendo 30 grados, siguen los contagios. En principio parece que no. Sí, ¿Vamos? Yo, si me permite, subrayo lo de la primera información disponible, de decir, si es un coronavirus, lo lógico es que tenga un comportamiento similar y por lo tanto las temperaturas elevadas los pueden ayudar a desactivar, ¿no? Sin embargo, es evidente que eso parece que no es así, que la temperatura no desempeña... Vale, y como no es estacional, entonces habría que plantearse seriamente adelantar la campaña de vacunación de la gripe. Eso es otra cosa. Bueno, pero es que... Sí, comento. La gripe es la gripe y la COVID-19 es la COVID-19. Adelantar la vacuna de la gripe, yo creo que antes de octubre no tiene mucho sentido, en tanto en cuanto la vacuna va a ser más eficaz cuanto más próximo esté su administración al pico máximo de incidencia. Entonces, yo creo que más que adelantar, lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que hay que aumentar la cobertura en los grupos diana sensibles a recibir la vacuna. Ese es el objetivo fundamental. No me preocupa tanto el adelantar, sino como el aumentar. Y este año, vamos, tiene que ser una obligación clara. La población diana tiene que tener claramente metida en su chip, en su disco duro, que tiene que vacunarse este año frente a la gripe, por muchas causas. Una de ellas, y no menor, es no confundir diagnóstico entre gripe y COVID-19. Otra no menor es que no podemos permitirnos que con las coberturas actuales el número de complicaciones, de ingresos en UCI, de fallecimientos por la gripe son importantes. Si le sumamos a eso los que pueden venir acompañando a la COVID-19, pues lógicamente el escenario es no deseable. Por lo tanto, este año, más que adelantar, aumentar. Aumentar y no adelantar esa campaña de la gripe. O adelantarla en la medida de lo que sea posible. Es que también desde el punto de vista logístico la disponibilidad de la vacuna va a llegar cuando va a llegar. Es que eso le iba a preguntar si es porque no tenemos vacuna antes de tiempo o porque no conviene. No, lo ideal es siempre vacunar en octubre. Es lo ideal desde el punto de vista también de ganar eficacia y poder en la vacuna. Bueno, pues queda claro ese aspecto. En Canarias, como decíamos, aunque controlados, crecen los casos activos y la inmensa mayoría son leves y las personas contagiadas se encuentran pasando la enfermedad en sus casas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha propuesto no bajar la guardia y se prepara para un posible rebrote. El sistema sanitario de Canarias se prepara para hacer frente a un posible rebrote de la pandemia. Ahora mismo disponemos de material médico almacenado, camas disponibles en plantas completas. Los quirófanos ya operan mañana y tarde e incluso se desarrollan obras en hospitales como este para dedicar nuevos espacios a la lucha contra la COVID-19. Los trabajos avanzan a toda marcha en algunos hospitales como el UC, donde se está reformando el antiguo mortuorio o adaptando varias plantas que permanecían cerradas hace 15 años. Jesús, ¿cuándo van a estar terminadas estas obras con las que van a haber 86 nuevas camas en este hospital? El cuerpo M, que se compone de 42 camas, estará finalizado la próxima semana, mientras que el cuerpo D, en el que nos encontramos actualmente, estará finalizado en la primera quincena de septiembre. ¿Y qué fin van a tener las camas de este edificio? Este espacio está previsto para camas de hospitalización general. Esto es, se desalojarán pacientes, si fuese necesario, del área de hospitalización principal de luz para llevarlos a este espacio, posibilitando el que, si hubiese un rebrote, esos pacientes COVID fuesen alojados dentro del área de hospitalización principal del hospital.
Cuando culminen las obras, las nuevas camas se sumarán a las 5.500 existentes para enfermos agudos y las 488 para críticos distribuidas en los hospitales de las islas. Tenemos que tener aproximadamente un 5% de camas disponibles. Luego tenemos otra planta que la podemos liberar en unas 48 horas, con lo que podríamos asumir un repunte más importante que el que se dio en marzo. Las plantas las conseguimos liberar fundamentalmente a base de los pacientes quirúrgicos programados. Es decir, a medida que vamos necesitando más camas de hospitalización, pues los pacientes quirúrgicos se van suspendiendo la cirugía programada. De esa manera vamos redistribuyendo a los pacientes en todo el hospital, de manera que los pacientes COVID los ingresamos siempre en una planta aislada y determinada para ello. Este es uno de los almacenes donde la Sanidad Canaria acopia materiales para hacer frente a un virtual rebrote de la pandemia, al menos en los próximos 3 meses. Juan Marrero, eres el jefe de este almacén del Hospital de la Candelaria. ¿Aquí qué tipo de materiales acopian para luchar contra la COVID-19? Medio de transporte, batas, gorros, guantes, calzas, pantallas faciales, gafas oculares y los monos y las mascarillas famosas, que tenemos sobre 400 y pico mil mascarillas. Si viviéramos un brote considerable, ¿volveríamos a tener desabastecimiento de materiales como los que tuvimos en el mes de marzo o abril? No creo. Si hay un rebrote, ahora sí estamos preparados para hacerlo sin ningún problema. Mientras el sistema sanitario se rearma frente a la pandemia, el resto de tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas intentan regresar a la normalidad. Para evitar el colapso ante un rebrote, se retoma la apertura de los quirófanos por la mañana y por la tarde. Miguel Carrancho, subdirector médico del área quirúrgica de LUC, varios meses en estos quirófanos han estado sin operar con normalidad. ¿Han podido ahora recuperarla a niveles previos a la crisis sanitaria? Sí, la verdad que desde primeros de junio la actividad quirúrgica en nuestro hospital, el hospital universitario, pues realmente se ha normalizado. Obviamente pues la situación como estaba nos ha privado de poder tener esta misma actividad, de manera que cada hospital pues, ha ido adaptando su actividad un poco en función de las condiciones derivadas de la afectación del COVID en cada área asistencial, ¿no? Para evitar que todos los equipos quirúrgicos estuvieran en el mismo momento horario, hemos dividido la cirugía también mañana y tarde, pero dentro del turno ordinario, únicamente por evitar que confluyera mucho personal a la vez en la misma área quirúrgica para minimizar cualquier riesgo de contagio que hubiera. Si hubiese un repunte, ¿volvería a verse afectada la actividad en los quirófanos? Obviamente sí, y está establecido, y así el Ministerio de Sanidad pues, ha dado unas pautas a la hora de replegarse en la actividad quirúrgica como en otras actividades asistenciales, ¿no? La posibilidad de que haya un repunte de casos coge cada vez más fuerza. Para que las islas puedan afrontarlo con garantías, tendría que tratarse de un repunte de intensidad media. Si pasara de este nivel, la situación se complicaría, según reconocen desde la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Eso es una parte de la historia. Enseguida vamos a conocer la otra parte. Amos, ¿querías hacer un matiz sobre los contagiados leves? Simplemente decir que la inmensa mayoría de los casos se da por debajo de los 50 años, fundamentalmente porque es donde se están cometiendo más los comportamientos inadecuados a la hora de abordar la pandemia. Por encima de los 50 años la población se cuida y los cuidamos porque han sido los más vulnerables y siguen siendo los más vulnerables. El hecho de que la mayoría de los casos se den en estas edades hace que los cuadros que se presentan sean más leves, sean en muchas ocasiones asintomáticos, pero cuidado, pueden ser transmisores del problema hacia los más vulnerables. Por lo tanto, eso no debemos olvidarlo, tenemos que evitar que hayan también infectados, por muy leves o asintomáticos que sean los cuadros. Hay que grabárselo a fuego, desde luego. Hemos visto si Canarias está preparado, ¿no?, en ese reportaje de nuestro compañero José Denis para una segunda oleada, un segundo brote. Vamos a conocer también la realidad que están viviendo los profesionales sanitarios y para eso vamos a hablar con Levi Cabrera, que ha estado con nosotros algún día, es secretario general del Sindicato Médico de Tenerife. Señor Cabrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos preguntarle por su percepción, los hospitales, los centros de salud
¿tienen material de protección suficiente para afrontar un posible repunte del número de casos en Canarias? Bueno, ahora mismo es fundamental que la atención primaria funcione bien. Está habiendo problemas de listas de espera para ver al médico de familia y al pediatra de atención primaria, con lo cual hay que tomar medidas urgentes a corto plazo para reforzar todos aquellos sitios donde hay un retraso en que la accesibilidad a la atención primaria se vea resentida. Es verdad que se ha optado por el tema de la protección, de hacer muchas consultas telefónicas, no presenciales, y esto a veces ha dificultado también la accesibilidad de los pacientes. Es básico que la atención primaria funcione óptimamente, con lo cual hay que reforzar el tema de las contrataciones ahora en las vacaciones. Es verdad que hay un problema de falta de especialistas de atención primaria, como son los médicos de familia y los pediatras, pero es fundamental tener la atención primaria a punto y con el máximo rendimiento. Hay quejas de que hay en determinados servicios falta de algún tipo de material de protección, pese a que se dice que hay suficientemente, hay que usarlo adecuadamente, sobre todo lo que son las batas y los delantales, ¿no? Mascarillas hay, pero hay alguna deficiencia que debe hacerse un uso adecuado, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Levi, el sector sanitario ha sido muy castigado por el número de contagios durante estos últimos meses. ¿Podrían soportar ustedes una nueva ola de contagios? Desde luego, si vuelve al nivel que estuvimos marzo y abril, estresaría muchísimo el sistema sanitario. Como están comentando los contertulios, el escenario es diferente, digamos, la virulencia ha bajado, no es lo mismo, estamos mejor preparados, es verdad. Los protocolos más activados, hay más formación y evidentemente no estamos en el mismo escenario que en marzo y en abril, con lo cual vamos a afrontarlo mejor. Soy optimista. Creo que vamos a hacerlo bien. En Canarias, sobre todo, se está preparando y la estrategia de control parece que está funcionando, pero hay que vigilar todos estos puntos. También una queja que hay es el tema de los PCR, sobre todo en los hospitales, para no hacer un mal uso de los equipos de protección individual y considerar positivo a cualquier persona que entra, por ejemplo, en urgencias y va a necesitar cirugía. Hay que hacer los PCR a todos esos pacientes porque se está esperando a que ya la indicación quirúrgica sea inminente para hacer el PCR, lo cual eso se retrasa porque se tarda entre 5 y 7 horas en tener resultados. Hay que reforzar los equipos de microbiología y análisis clínicos porque tenemos algunas quejas los fines de semana en que se tardan en tener los resultados de los PCR para la actividad que se hace tanto en urgencias como en medicina interna, en neumología, sobre todo la actividad urgente. Hablando de los medios que necesitan, ustedes desde el sindicato, Levi, han denunciado también el exceso de interinidad de los trabajadores sanitarios en este archipiélago. Sí, tú sabes que históricamente nos hemos quejado de eso porque somos la peor comunidad autónoma que ha gestionado lo que es la estabilidad de los profesionales. Hay médicos que están con contratos concatenando cada 6 meses, algunos más de 10 años, hasta 15 años, y no tienen la plaza creada. ¿Y hay solución los que tienen para la plaza eso? Están inestables también. ¿Hay una próxima solución para eso, Levi? Hay soluciones, lo que hay es que sentarse, negociar, poner a trabajar a la Dirección General de Recursos Humanos y sacar para adelante el tema. Hay unas propuestas estos días que han pactado los grupos parlamentarios del Gobierno de Canarias de poner una solución con una OPE extraordinaria que tiene que ser nacional, que tiene que ser coordinada con otras comunidades autónomas, de tal manera que en la fase de concurso se pueda puntuar más el servicio prestado en la comunidad autónoma en la que estás trabajando. Para que eso sea constitucional tiene que ser en todo el Estado, de manera que así se previene que haya traslado masivo de profesionales de unas comunidades a otras e intentar estabilizar a los que llevan muchos años ya trabajando y que se merecen esa estabilización por todo este esfuerzo y profesionalidad que tienen y que en Canarias sobre todo se han hecho 3 ofertas de empleo en los últimos 35 años. Sí. Le voy a pedir brevedad en la última pregunta, una noticia que se conocía hoy. Canarias ha decidido esta tarde no hacer uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Asegura el Gobierno que la situación actual no requiere esa medida. Levi, con brevedad, ¿crees que hay que esperar a que aumenten los contagios para tomar una decisión de este tipo? Hombre, como estaba oyendo antes, Amo, hay que adecuar las decisiones al escenario en el que estamos. Ahora mismo en Canarias la contagiosidad está más controlada, con lo cual
la solidaridad y concienciación de la población canaria quizás es más alta, se está usando adecuadamente la mascarilla y eso ha evitado que no tengamos tantos rebrotes como en el resto del Estado. Con lo cual, si se sigue siendo responsabilidad, lavado de manos, no tocarse la cara y mantener la distancia de seguridad y en los casos que hay que usar la mascarilla, usarla, yo creo que vamos a tener un buen control de la pandemia en Canarias. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fuera de Plano, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche. Siempre es un placer, buenas noches. Gracias a Levi Cabrera, hablaba Levi Amos, el Sindicato Médico reclama más medios en Canarias para poder hacer frente a un posible repunte. ¿Creen que debería hacerse un mayor esfuerzo en las contrataciones de sanitarios? Desde luego la atención primaria hay que reforzarla claramente, es el baluarte fundamental que tenemos en el ámbito de las intervenciones, no solo ya frente a la pandemia, sino frente a la inmensa mayoría de los problemas de salud que sufre nuestra ciudadanía. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para potenciar la atención primaria. Es cierto que lo que es en el ámbito de médicos rastreadores, de profesionales sanitarios rastreadores, enfermeros rastreadores, se ha invertido bastante y yo desde esa perspectiva estoy satisfecho, pero eso tiene que venir acompañado de un refuerzo claro a la atención primaria de salud, eso es evidente. Basilio, en el hipotético caso de un rebrote del virus que afecte a una o a varias localidades de las islas, ¿qué se debería hacer? ¿Aislar estrictamente a ese núcleo poblacional en el que se detecte o aislar al conjunto de la isla? No, hay que impedir que sea una cosa generalizada y cerrar una isla. Se puede hacer y se debe de hacer una serie de controles en donde uno puede ir viendo la posibilidad de un brote y del aumento del brote. Se están haciendo en otras poblaciones. El Ministerio de Transición Ecológica ha dado la friolera de 2 millones de euros a una empresa para que se dedique a analizar los efluentes de las aguas negras antes de entrar a la depuradora para calcular la posibilidad de un aumento de los brotes, y se está haciendo. Luego, por otro lado, está la cobertura o el cuidado que las empresas tienen que tener de sus empleados, y si distintas empresas están haciendo a sus empleados, y aparte de llevar las normas de las que las estamos hartos de repetir, de distancia, mascarilla y higiene, pues están haciendo análisis de tipo aleatorio o a todos para ir comprobando la presencia o ausencia de coronavirus. La incidencia en Canarias es bajísima, te lo digo porque nosotros lo estamos haciendo y te llega una empresa completa y encuentras uno o no encuentras ninguno, con lo cual puedes perfectamente hacer los aislamientos y demás. El pensar en que tenemos que volver otra vez a aislar todo por completo, yo me parece que es algo tan duro que debemos hacer los esfuerzos para hacer los controles antes que eso se llegue a dar. Se puede hacer esos controles preventivos. Bueno, yo creo que nos deja más tranquilo. Vamos, una pregunta y una respuesta que te voy a pedir en un minuto. En estos momentos hay algo, como se mide la sanidad, que son las listas de espera. En este momento se está recuperando el número de intervenciones quirúrgicas en nuestro archipiélago, pero bueno, un nuevo repunte del coronavirus frenaría esas operaciones. ¿Sería un golpe mortal, como digo, para las listas de espera? Sería un golpe duro porque, como muy bien has dicho, lógicamente, si volvemos a estar en una situación que requiera que se priorice todo lo que es el ámbito asistencial, todo el ámbito sanitario, hacia las intervenciones contra la pandemia, habría otro retroceso en lo que es el ámbito de atención a otros niveles, ¿no? como intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Sería una situación muy compleja, muy difícil de sobrellevar. No un golpe mortal, gracias por la brevedad, pero sí muy compleja. Nos vamos a ir a publicidad, fíjense, solo 3 minutos, pero a la vuelta les vamos a hablar de otro tema muy importante. Hablábamos antes de las reuniones familiares, pero los centros de trabajo son otro de los principales focos de contagio del coronavirus. ¿Se están tomando suficientes medidas para evitar nuevos brotes? Nos vamos, pero regresamos y se lo contamos en solo 3 minutos. 11:10 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, hablando
del coronavirus. Uno de los ámbitos, lo decíamos hace un instante, donde nos pasamos la mayor parte del día es, lógicamente, en el trabajo. Y también el trabajo es uno de los principales focos para la expansión del coronavirus. Según los datos estimados por la OCDE, el 56% de los trabajadores españoles desarrolla su actividad en un entorno donde existe riesgo de contagio. Presten atención al siguiente reportaje. El 56% de los trabajadores españoles desarrolla su actividad laboral en riesgo de contagio por COVID-19. Para intentar cambiar esta situación, el Gobierno controlará a las empresas en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud para prevenir el coronavirus. Quien no las respete se enfrenta a multas de entre 2.046 y 41.000 euros. Estamos hablando de desinfección de mano y de superficie, gel hidroalcohólico o alguna sustancia desinfectante. Estamos hablando de mantener la distancia de seguridad. Actualmente ya parece ser que, según la evidencia científica, con 1,5 metros es suficiente. El uso de la mascarilla, como no, cuando no se puede mantener esa distancia de seguridad. Y también el tema de ventilación, especialmente cuando se vuelve a reabrir un centro de trabajo. Otra de las medidas es el evitar aglomeraciones en las entradas, la salida de los centros de trabajo. Los inspectores de trabajo son los encargados de vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa y, en caso de ser necesario, sancionar a aquellos empresarios que incumplan las medidas. Es necesario que se nos den medios materiales, que se refuerce y que se fortalezca la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque de poco sirven las leyes si no van acompañadas con un refuerzo de quienes estamos en la calle y de quienes estamos para comprobar que se cumplan con la normativa y que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores. Son varias las denuncias que se han puesto contra empresas de las islas por no cumplir con las medidas específicas contra la COVID-19. Es el caso de María, una trabajadora del sur de Tenerife, que asegura haberse sentido desprotegida en su puesto de trabajo. ¿Cuál fue la situación o la realidad con la que tú te encontraste cuando la empresa convoca a los trabajadores para esa reapertura? Nos encontramos que no teníamos los EPIs que dictaminan las medidas de seguridad, como las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, el termómetro para temperatura. Tenemos unos vestuarios muy pequeños donde los trabajadores entraban a cambiarse sin guardar las medidas de distancia de seguridad. Y aparte venían trabajadores de sus casas ya con los uniformes puestos, que sabemos que eso no se puede hacer. María, ¿y un trabajador que se encuentra en esta situación, cómo se siente? Hombre, se encuentra desprotegido porque en sí tienes miedo. Hemos contactado con la empresa en la que trabaja María para conocer su versión, pero no han querido ofrecer declaraciones. En la otra cara de la moneda están las empresas que sí se toman en serio la aplicación de unas medidas que evitan la propagación de la COVID-19. Hablamos con la responsable de una de ellas. Claudia, responsable de recursos humanos de Compañía Cervecera de Canarias. ¿Cómo una empresa de estas características se ha adaptado a la situación y ha implementado esas medidas de seguridad y salud para prevenir la COVID-19? Pues mira, en Compañía Cervecera hemos resumido las medidas preventivas contra el COVID en un decálogo, en 10 medidas fundamentales. Las dos primeras son las centrales, las que entendemos son compartidas por todo el mundo, que son la distancia física de 2 metros y la higiene de manos. Higiene de manos, bien sea con jabón o con gel hidroalcohólico como el que tenemos aquí. De la distancia física de 2 metros, pues tenemos el uso de mascarillas, siempre y cuando esa distancia no se pueda respetar, y el control de los aforos de los espacios de trabajo para evitar las aglomeraciones. Además de la higiene de manos, como comentaba antes, tenemos la higiene de los puestos de trabajo y además tenemos la ventilación. Claudia, hablamos de estas medidas aquí en la oficina, pero ¿también se han aplicado en la fábrica? Por supuesto, incluso con mayor rigor. Fíjate que las fábricas, los centros de producción, no pararon durante todo el confinamiento y en esos sitios lo que decidimos, además de las medidas que acabo de comentar, son el control de temperaturas en las entradas a los centros de trabajo para confirmar que la persona no tenía fiebre y además hemos puesto en marcha unas medidas preventivas de cuarentena. Juanjo, ¿tú cómo te has sentido como trabajador de la Compañía Cervecera de Canarias? Me he sentido seguro y protegido con todas las medidas que la empresa nos ha puesto en nuestro servicio, o sea, en cuanto a seguridad a la hora de entrar a las oficinas, dentro de las oficinas, recordándonos en todo momento las medidas de seguridad, lavarnos las manos, etc.
Los sindicatos han recibido con los brazos abiertos las nuevas medidas de control aprobadas por el gobierno. Con ello, esperan que se salvaguarde el bienestar de los trabajadores. Consideramos que es muy buena medida, consideramos que está bien que se haya asimilado a una infracción grave, porque consideramos que es así si se trabaja en unas condiciones donde no se cumplen esas medidas, pero consideramos también muy importante que en un futuro muy próximo ya esto forme parte de la legislación laboral y que esté claro para posibles nuevas pandemias. El compromiso no es solo de las empresas, la responsabilidad para evitar contagios también incluye a los trabajadores que en todo momento deben mantener las precauciones y no bajar la guardia ante el coronavirus. Ya lo han visto, empresas que lo hacen mal y empresas que también que lo hacen bien. Que el 56%, María, de los trabajadores españoles realice su trabajo en un puesto con riesgo de contagio sitúa a este país a la cabeza del ranking de las naciones occidentales. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Faltan controles en los centros de trabajo a tu juicio? Vamos a ver, yo creo que es la forma de hacer del español. El español, hasta que no le toques el bolsillo, no toma ningún tipo de medida. Anteriormente eran orientaciones las medidas que tenía que tomar el empresario con sus trabajadores. Fue el martes cuando el Consejo se reunió y ya decidieron que sean las comunidades autónomas las que establezcan si se sancionan a través del inspector del trabajo cuando llega a un puesto de trabajo y ve que no han seguido con esa cometida. Nuestros vecinos europeos son personas más conscientes, que es los problemas. O sea, si cada uno individualmente fuéramos conscientes e intentáramos protegernos de no contagiarnos y de no contagiar a nadie de forma individual y en tu centro de trabajo, pues más de una medida y más de un susto que no hemos pegado no lo estaríamos llevando. O sea, que tiene que ver más con la idiosincrasia del español que... Yo opino que sí. Jonathan, ¿es responsabilidad de las empresas proporcionar un entorno de trabajo seguro a sus empleados? ¿Tan costoso es dotar de materiales de protección? Porque a lo mejor ahorramos ahora y a la larga resulta más costoso. Bueno, yo creo que invertir en cualquier materia que sea salud y seguridad no tiene que verse como un gasto, más al contrario tiene que verse como no volver a perder dinero en el futuro. Es decir, si nos aseguramos que nuestros trabajadores y nuestro ambiente de trabajo esté sano y saludable, probablemente no cerrarán nuestras empresas y podamos seguir vendiendo, ofreciendo servicios y por tanto ingresando dinero y no cerrando y mandando a los ERTE a esos trabajadores. Entonces entiendo que sea el coste que sea, se debe asumir. María, también la OCDE ha advertido de que las mujeres y los más jóvenes son los más propensos a tener empleos con riesgo de contagio, al igual que los profesionales que tienen unos ingresos más bajos. Son ellos los que suelen ocupar puestos en los que se exponen más al contacto físico. Por mi experiencia, muchos de los empresarios, muchos de los trabajadores de empresarios no toman las medidas que se deben tomar, que son sencillas y es lo que dice el compañero, no es el coste, es un protocolo y son 4 cosas o 10 cosas con la empresa esta que vimos de la cervecería, que son fáciles, no son complicadas. El perfil de la persona joven piensa que a él no le va a pasar. Es como sabemos todos que si vas conduciendo no puedes coger el móvil y oyes el mensaje del WhatsApp y vas a coger el móvil y eso es un peligro. Pues esto igual, piensa que no te va a pasar, que aquí no hay contagio, aquí no hay virus y el empresario es el que se tiene que preocupar de hacer un protocolo, de estar encima de esos trabajadores, porque es el que tiene responsabilidad de mantener la seguridad de sus empleados, porque si un empleado se contagia, aparte de cerrar, la demanda que te puede plantear por no haber realizado ese protocolo puede ser peor que comprar una mascarilla, unos gel y poner unas mamparas en los mostradores. Hay otro foco de contagio, estábamos hablando del trabajo, María, y hay otro foco de contagio que se está protagonizando por parte de los turistas, sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Así disfrutan de sus ansiadas vacaciones algunos turistas que llegan a nuestro país. Existe miedo entre la población local a la posibilidad de que aumenten los contagios con la llegada de esos visitantes, pero también impotencia que en alguna ocasión se ha traducido
en altercados como los ocurridos en Magalú, en Mallorca. Turísticas más conocidas de Palma de Mallorca. Son personas que no guardan la distancia de seguridad, que no llevan las mascarillas. Vamos, cuando uno ve estas imágenes, o Basilio, cuando ven estas imágenes, ¿qué piensa? A mí igual me ponen ¿Estamos vivos de casualidad o te ponen los pelos de punta? Me ponen los pelos de punta, pero inmediatamente hago la siguiente traducción. Esos ciudadanos que ven ahí son fundamentalmente proceden del Reino Unido y representan lo mal que se ha gestionado la pandemia en determinados países, como por ejemplo Reino Unido o Estados Unidos, donde estableciendo líneas de intervención equivocadas, pensando que llegando a un perfil de enfermos que nos posibilitara crear una inmunidad colectiva de rebaño, se caía en la inconsciencia de considerar que para llegar a esa cifra el número de muertos de cuadros graves debería ser absolutamente detestable. Entonces es fruto también de una mala gestión, de una mala planificación de lo que son las intervenciones frente a la pandemia. Basilio, ¿y cómo se consigue que los turistas cumplan con las normas de seguridad? Pues no lo sé, porque yo siempre me baso en la responsabilidad individual de las personas. Me baso yo, se basamos y todos los que estamos metidos en el mundo de la sanidad, y lo repetimos una y mil veces, es decir, va a depender de la conciencia de cada uno para esto funcionar. Cuando esta gente hace estas barbaridades como lo que acabamos de ver, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a meter la policía por medio? Es que es de loco, es decir, cuando se llega a un nivel intelectual de eso, pues no, y el alcohol también jugará una... También. El alcohol ya les ha jugado... Pero fíjense, les hemos mostrado esas imágenes de Mallorca, de Magalú, pero no hay que irse hasta Magalú para ver imágenes de esta, porque allí el gobierno balear ha ordenado incluso el cierre de establecimientos para evitar ese turismo de excesos y sin control, pero aquí en Canarias también, concretamente en la isla de Lanzarote, y son imágenes que le han ofrecido nuestros servicios informativos y que hemos visto en esta cadena de televisión en estos días, parece que se ha ido de las manos un poco la situación a un local, que están viendo las imágenes de ocio nocturno. Decía el empresario, el dueño del local, el gerente del local, que sí, que se estaban cumpliendo perfectamente las distancias de seguridad y las medidas, pero vamos, basta con verlo, ¿no? Hombre, eso no se puede hacer. 1,5 metros es 1,5 metros. Ahí, en un local nocturno y en una terraza, y ahí no hay 1,5 metros. 1,5 metros es 1,5 metros. Yo no sé la percepción de la medida que tendrá la persona que dice que ahí se estaban cumpliendo las distancias de seguridad, pero evidentemente distan mucho de la que significa 1,5 metros. María, decías antes que un poco que cuando nos tocan el bolsillo es cuando nos duele. Sí, señor. Había que tener, con este tipo de locales, había que tener medidas ejemplares. Sancionar, y sin más. Mira, eso que se está viendo ahí, el que no haya habido un lío ya en Lanzarote es porque ha habido muy poco virus o no hay virus. Gracias a Dios, lo que hemos dicho desde al principio. Canarias está en estos momentos muy bien. El problema está en que en medio de eso puede haber 4 o 5 personas que vengan de otro sitio y te forman un lío descomunal, y eso sí que sería un brote importante, porque eso se expande, cada uno se va a su casa, se lo pega al hermano, al primo, al padre, y se forma un lío. Ese es el problema. Es que viendo esas imágenes parece milagroso que no haya más contagios. Y además que aquí juegas porque hay empresas que están cumpliendo con la normativa, no habiendo sus establecimientos nocturnos, perdiendo su dinero con sus empleados en el ERTE, y después están las personas que no respetan esa normativa, que no va con ello, y no pueden salir sin más. O sea, hay que sancionarlo y porque entonces económicamente hay una desventaja. Sí, claramente la sanción debe ser ejemplar, y actos como este nos hace ver que no terminamos de ser conscientes de la gravedad del asunto. Ya no solo a nivel sanitario, que evidentemente es lo más grave, sino empresarios como este negocio no tiene claro que fomentando este tipo de actividades su negocio va a cerrar dentro de poco otra vez. Claro. Por culpa de negocios como este que permiten este tipo de fiestas, nos veremos confinados otra vez. Y evidentemente esos trabajadores y ese empresario, unos irán al paro y otros quebrarán. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que concienciarnos la sociedad. Esto no ha pasado, el virus sigue ahí, la crisis sanitaria sigue ahí y la crisis económica está,
Y se espera incluso peor. Con un rebrote o un segundo confinamiento, vamos, no quisiera ni hablar de ello. Entonces, evidentemente hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. A la responsabilidad y a esas sanciones de las que hablaba María. En locales como este se mezcla, en un territorio como Canarias se mezcla la población local con algunos turistas. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue defendiendo la realización de pruebas PCR en los países de origen a esos turistas, algo que comparte el resto de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. ¿Está previsto que celebre la propuesta para debatirla en esa cumbre que comienza mañana? ¿Ambos lo conseguirán? Ojalá, porque yo creo que es una medida bastante razonable. ¿Hacer PCR a los turistas en origen sería el escenario ideal? Yo lo veo complicado en el contexto de lo que es la Unión Europea, pero como medida de intervención me parece que es razonable. Sí, sería deseable, pero yo dudo mucho que se vaya a conseguir. Es que hay países... ¿Con eso usted disminuiría el riesgo de rebrotes, Basilio? Hombre, claro, por lo menos los casos importados se impedirían. De todas maneras, yo soy muy pragmático en estas cosas, ¿no? El problema lo tendremos que resolver nosotros aquí. Y tenemos que llevar los controles con la calidad que hay que llevarlos y con la visión que hay que hacerlos aquí. Proteger a nuestra población, y cuando venga tendremos que controlar, aunque sea a distancia, sin que se encuentren vigilados, tendremos que controlar los hoteles y demás, y para eso hay métodos y hay que emplearlos, y en algunos sitios se han hecho experimentos. Vamos, lo que hicieron los valencianos con los de las aguas residuales ha sido francamente un avance importante, porque a través de esos colectores son capaces de ubicar la zona, es decir, no todo Valencia, no, en tal sitio, la zona concreta, en tal otra, la zona concreta. Vale, y a partir de ahí se puede hacer, ir buscando que son los hoteles, en los hospitales, en los colegios. Vale, eso está muy bien, pero a mí hay algo que a lo mejor es que soy muy corto y no acabo de entenderlo. Si la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sirve de algo tomar la temperatura en los aeropuertos? No, y además es que no hay ningún síntoma que entonces no soy el único que se lo pregunta, ¿no? Porque dicen todo el mundo, hay que tomar la temperatura en los aeropuertos. Pero después me dicen a la vez que la mayoría de los casos son asintomáticos. Entonces, ¿para qué? No hay ningún síntoma de los 10 o 12 más importantes, la pérdida del olfato, la pérdida del sabor, la fiebre, la tos, los problemas respiratorios, todo eso uno detrás de otro. No hay ninguno que se dé en todos los casos. En unos tienen tos, en otros tienen fiebre. En un gran porcentaje pierden el olfato y el sabor, que luego lo vuelven a recuperar. Ese quizás es de las cosas que menos se habló al principio y que se ha visto que es un porcentaje importante, pero no lo tienen el 100%. Por lo tanto, no hay algo, porque si usted dice, no, es que se le pone el ojo virado al revés, pues tú vas a mirarle el ojo. O le da fiebre a todo el mundo, o se le dobla el dedo. No, es que no hay un síntoma que le dé a todo el mundo, sino que a uno le da una cosa y a otro le da otra. Por lo tanto, lo de la fiebre, pues vale. Vale, pues me ha dejado usted más tranquilo, no se cree que yo dándole vueltas ahí. Yo para aliviar tu ansiedad, Miguel Ángel, sí, me voy a ir más relajadito hoy para casa. También decirte que lo de la temperatura tiene una validez muy escasa, muy escasa. Porque, como ha dicho muy bien Basilio, muchísimos casos. Claro, pero como uno llega al supermercado y lo apuntan, y llega al dentista y lo apuntan, y estamos hablando de los aeropuertos, y los test PCR es una cosa, y otro aspecto distinto es tomar la temperatura. Sí, no quiero decir que tenga su uso también, sí. Evidentemente. Y también reforzando un poco lo que decía antes Basilio, a mí me gustaría reforzar la idea de que no se trata solo de PCR sí o PCR no, se trata de un global que debe incluir básicamente el garantizar que en el ámbito donde va a estar hospedado el turista, en el ámbito de formación de los profesionales que atienden a los turistas, lavado de manos, mascarilla, distancia física. Es un global, no podemos... No solo para la población local, sino también para el turista. Vamos a hablar precisamente de turistas, pero Jonathan quería hacer... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Basilio Yamó, como pues de otra manera, ¿no? En el ámbito sanitario. Yo sí creo interesante las pruebas PCR en origen. Evidentemente no hablo desde el punto de vista sanitario, pero sí económico. Eso da un índice de confianza empresarial enorme. Es cierto, y además, Amos, tú lo decías hace un par de semanas, las pruebas PCR te dan una foto en un momento dado, lo que quiere decir que dentro de 5 horas no estés contagiado. Pero bueno, las probabilidades aumentan si ya esa persona viene limpia, libre de virus, pues en las últimas 5, 7, 9 horas que puede tardar una prueba PCR. Entonces, es cierto, tenemos que tener cuidado, especial atención en Canarias,
pero si además le añadimos esas pruebas PCR Claro, hechas en origen... estamos todos de acuerdo en que el origen sería fundamental sí. y sería muy importante. Bueno, lo cierto es que la realidad es que los turistas están llegando ya a las islas, eso es una buena noticia, pero no es tan buena como parece porque lo hacen a cuentagotas y eso provoca que los negocios que dependen directa o indirectamente del sector estén pasando pues, por muchísimas dificultades. Lo vamos a ver en este reportaje que hemos preparado. El coronavirus ha provocado una situación inédita en las islas. Durante meses se ha vivido un cero turístico, algo impensable hace tan solo un año. Canarias cerró el año 2019 con más de 13 millones de turistas internacionales. Reino Unido y Alemania aportaron el 50% de estos visitantes. Solo en julio llegaron a las islas procedentes del extranjero más de 1 millón de personas. Ha pasado un año y aunque a principios de este mes se abrieron las fronteras para los visitantes internacionales, el panorama en la mayoría de zonas turísticas de las islas no ha cambiado demasiado. La situación es una situación nunca vista. La cuestión es si va a ser coyuntural o va a traer cosas con cambio. Es muy posible que no volvamos a tener situaciones anteriores turísticas, sino que estemos posteriormente a un nuevo comportamiento turístico en general. Los turistas que visitaron las islas en julio del año pasado gastaron una media de 162 euros diarios. Parte de ese dinero acabó en las cuentas de bares y restaurantes. Este año es diferente. Un café para la mesa 1, por favor. Gracias. Estamos en una zona turística que lamentablemente aún no están llenas, pero a pesar de eso has decidido abrir. Exactamente. Estamos intentando salir adelante poco a poco. Perder ya perdía más cerrado. No podemos compararla con la realidad que teníamos el año pasado. Simplemente resignarse, seguir trabajando, trabajar más, porque tenemos menos empleados. Me quedarán 6-7 personas en el ERTE y vamos a trabajar a tope julio y agosto. Hemos tirado bastante del público local. Se está viendo incluso llegar a algún que otro turista. Y entonces te digo, es tirar para adelante, que siga rodando el mecanismo y que siga generando la economía. Gracias. El turismo dentro del sector servicios representa el 35% de la economía canaria. Además da empleo al 40,4% de los trabajadores de Canarias. Tiene tanta importancia que aporta el 35% de la recaudación de impuestos en Canarias. Todo esto lo unimos y pensamos qué pierde Canarias mensualmente. Pues estamos hablando de aproximadamente unos 1.255 millones de euros al mes. Hace solo un año este barco realizaba 10 excursiones semanales. Ahora la mayor parte del tiempo continúa amarrado haciendo una salida por semana. Su clientela potencial son los extranjeros. Buenas, Miguel. Hola, ¿qué tal? Patri, ¿qué tal pasa? Nada, este es el barco que con condiciones normales ahora pues, estaríamos ya llenándolo para hacer la primera salida de la mañana. Para nosotros el verano es la temporada alta. Es decir, facturamos el 70-80% de la facturación de todo el año. El público objetivo era prácticamente el 90% extranjero. Turismo local residente, es decir, es un turismo de fin de semana, con lo cual por la semana es decir, el barco no sale. La facturación bajó un 80%. Cubrimos aproximadamente la quinta parte de los gastos de lo que habríamos cubierto en condiciones normales. Miguel, ¿qué alternativa tienen para salir adelante este verano? Las salidas están más en plan eventos, pero ya no haciendo las excursiones de antes. La situación es complicada. Para tirarse por esos toboganes un verano cualquiera había que hacer colas de hasta 40 minutos. Ahora no hace falta esperar para disfrutarlos. A la de 3. 1, 2, 3. Manuel, en estos momentos es de vital importancia el turismo local, ¿no? Totalmente, ¿sabes? Para nosotros siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, porque sin ellos ahora mismo no tendríamos prácticamente nada, ¿sabes? Y gracias a esto estamos sobreviviendo, estamos a 60% más o menos aproximadamente, ¿sabes? A lo mejor nunca llegamos a lo que estábamos, en principio tenemos más esperanza en lo que es el otoño. La recuperación del turismo va a ser lenta. Ahora digamos que estamos en una fase simplemente de reapertura y realmente nos jugamos
el futuro económico de Canarias en el próximo invierno. Tendremos una población europea que apenas ha viajado este verano y que el deseo de viajar sigue siendo algo muy importante en amplios sectores de la población europea, de modo que hay que, yo creo que tener esperanza de que el próximo invierno pues pueda realmente ser un momento en el que podamos ya hablar claramente de recuperación turística. La COVID-19 ha obligado a Canarias a hacer un parón en su principal motor económico. No existe certidumbre de cuándo volveremos a retomar el 100% de la actividad. Muchos establecimientos seguirán cerrados este verano con la vista puesta en otoño, con el inicio de la temporada alta en Canarias. Bueno, pues parece que el temor a los rebrotes va a ser desde luego una constante este verano, pero parece que el turismo empieza a articular su nueva normalidad. De hecho, María, se prevé que en Canarias la mitad de los hoteles estén abiertos en el mes de agosto y los empresarios esperan una ocupación en torno al 30 o al 50%. ¿Va por buen camino la recuperación? Es adaptarse a la nueva situación de vivir del turismo local, que está claro que no puede satisfacer la facturación que estaba acostumbrada a tener esos grupos hoteleros y esos establecimientos. Pero la verdad es que el empresario canario es un empresario valiente, hemos visto abrir con menos recursos humanos, manteniendo los otros trabajadores en el ERTE, pero ver un poco cómo se va moviendo la economía, porque si todos nos quedamos en nuestras casas, pues esto se muere. Y yo creo que sí, que de hecho los grandes hoteles, lo sé por amigos que trabajan, parte de los compañeros siguen en el ERTE, otros van trabajando, y todos con ganas, con ilusión de trabajar, pero es una incertidumbre. Bueno, hay muchos empresarios que han hecho que tienen 4 hoteles y que de repente han dicho, bueno, vamos a abrir uno, llenamos uno y a medida que vaya incrementándose la demanda, van abriendo los demás. Porque medir los turistas que vayan a venir, es que no se sabe. Es que es complicado y por eso le iba a preguntar a Basilio o a Mos si los brotes que se están dando en España y que estamos viendo todos estos días y que hemos mostrado al inicio del programa, podrían llegar a espantar a los turistas, gente que tenía contratado un paquete de vacaciones y que digan, oye, estoy viendo los brotes, no voy, me quedo en casa. O me quedo en casa o me voy a otro lado. Pues posiblemente. Por eso estamos tan contentos de cómo va Canarias. Esperemos que digan, bueno, pues no voy a Lérida, pero me voy a La Gomera. Sí, pero claro, ves lo de Fuerteventura y tampoco te quedas como muy contento, ¿no? O ves lo de Lanzarote y tampoco te quedas muy contento. Lo que te puedo asegurar es que a un turista americano no le va a preocupar lo más mínimo el venir a Canarias, ni a un brasileño, ni a un latinoamericano. Nos tendría que preocupar a nosotros, ¿no? Efectivamente. Desde esa perspectiva yo estoy también de acuerdo con Basilio. Afortunadamente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir controlando la transmisión para evitar que el factor de brotes pueda desencadenar aquí una situación indeseable como la que están teniendo en otras zonas del país, para evitar desde esa perspectiva impactar a los turistas. Y que la gente venga con seguridad y con tranquilidad. Tenemos que vender la seguridad sanitaria que hemos tenido todo este tiempo, tiene que volver a ser bandera en Canarias. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La imagen que se está dando en estos momentos de Canarias al exterior es buena, la imagen que se dio con el control del H10 fue buena y la situación, bueno, pues de momento en este archipiélago está controlado. Pero vamos a ponernos, Jonathan, en el peor de los escenarios, porque yo siempre digo que hay que estar preparados para lo peor. Si se produjera una nueva oleada del virus después del verano, como están señalando algunos expertos que dicen, bueno, que no es un virus estacional, que puede llegar en octubre, ¿qué podría ocurrir con la recuperación en ese escenario? ¿Cuánto, y es la pregunta que quiero hacerte, podrían aguantar nuestras empresas? Bueno, pues las estimaciones que tanto el Banco de España, el FMI, el Banco Central Europeo manejan siempre 3 escenarios. Uno que es una relativa normalidad, otro un término intermedio y otro más pesimista, ya hablando de un segundo confinamiento, un rebrote. Estamos hablando de unas reducciones en nuestra economía en torno a un 15%. Al inicio de la pandemia hablábamos de un 5%. A medida que íbamos viendo cómo estaba evolucionando este problema, ya el FMI le puso cifras, pues casi un 11%. Si ahora nos vamos a un 15% y por tanto simplemente trasladamos esos datos a los que sabemos hoy en día de lo que ha ocurrido
exactamente, pues no hablamos de ERTE, hablamos de pérdidas de empleo directamente, hablamos de quiebras de empresas, hablamos de concursos de acreedores, hablamos de una excesiva deuda pública de España, un déficit enorme, hablamos de un desastre económico. Entonces, volvemos a lo de siempre, tenemos que tener la seguridad de que nuestra economía está sana, de que nuestros hoteles están sanos y sobre todo que los que vengan también estén sanos. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero sin abandonar el ámbito económico. A la vuelta abordaremos todos los detalles de la cumbre europea que va a comenzar mañana y en la que España y Canarias se juegan su recuperación económica después del paso de la pandemia. No se vayan muy lejos porque volvemos en apenas un minuto. Seguimos en directo en Televisión Canaria. Comienza una cumbre crucial en la Unión Europea. En tan solo unas horas, los 27 Estados miembros van a iniciar un intenso debate para decidir cómo repartir el fondo para la recuperación propuesto por Bruselas y también las bases del nuevo presupuesto comunitario. Wendy, cuando hay dinero por medio, los acuerdos no son demasiado fáciles. No son muy fáciles, estaremos muy pendientes de cómo será esa repartición en esa cumbre que se llevará a cabo en las próximas horas. Como saben, España, ya lo estábamos diciendo, se juega su recuperación en una cumbre decisiva que comienza en tan solo unas horas. El Consejo Europeo se reúne para debatir el reparto de los 750.000 millones de euros destinados a la reconstrucción tras la pandemia y del que nuestro país podría recibir 140.000 millones. También se discutirá el próximo presupuesto europeo, dos aspectos de los que Canarias estará muy atenta. Pero antes hay que salvar muchas asperezas entre los socios comunitarios. Las diferencias son de tal magnitud que han provocado la división en dos bandos. Por un lado están los países del norte, encabezados por Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia. Pretenden que estos fondos no salgan gratis, es decir, que sean préstamos a devolver y a cambio de reformas que deberán acometer los estados que se beneficien. De hecho, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, ya ha advertido a Sánchez que por cada euro prestado tendrá que hacer reformas. Una actitud férrea que ha vuelto a mostrar durante una gira que el presidente español ha iniciado esta semana por varios países europeos y en el que el holandés ya le ha adelantado que el acuerdo no será fácil. De la otra parte están los países del sur, que son los más golpeados por el coronavirus y los que más recursos recibirán de este fondo. España, Italia y Francia apuestan por que la mayor parte de las partidas sean transferencias directas y no en forma de préstamo. Y nada de reformas, de las que no quieren ni oír hablar y que tanto recuerdan a los drásticos recortes que Bruselas impuso a nuestro país en la anterior crisis. Además, pretenden que el fondo se apruebe cuanto antes para poder afrontar el impacto de la pandemia. Así lo expresaba Sánchez en este tuit tras la reunión con el presidente holandés. Es vital lograr un acuerdo. Perder más tiempo solo retrasará la recuperación. Necesitamos una respuesta acorde a la magnitud de la pandemia. Pero si no se llega a esa rápida respuesta que reclama Sánchez, estas serían las consecuencias. España, como saben, es el país de Europa, junto con Italia, más golpeado por los efectos económicos del COVID-19 y se espera una contracción para España del orden del 12 al 15%. La estructura económica que tenemos pues, es muy dependiente del sector servicios. Solo el sector turístico ya ha dejado de ingresar este año de menos en torno a 80.000 millones. Cuanto más se alargue la recepción de los fondos europeos, que se estima, si se alcanza un acuerdo, estaría en enero, el dinero disponible, y si se alcanza en septiembre, pues estaría para mediados de 2021. Digamos que cuanto más tarde, pues más se agrava el problema y mayor es el sufrimiento de la economía real. La llave de la negociación podría estar en manos de Alemania, país que está representando un papel mediador entre los dos bandos. No obstante, parece complicado conseguir que los 27 Estados miembros lleguen a un consenso en una cumbre que se prolongará durante este viernes y sábado
y de la que nadie se atreve a aventurar su resultado final. Por ello estaremos muy pendientes estas próximas horas a ver qué pasará con ese fondo tan necesario para todos los países afectados por esta pandemia. Lo decíamos al principio, cuando hay dinero en medio... Se pone difícil la cosa. Se pone difícil. Muchísimas gracias, Wendy, por todos esos datos. En esta cumbre, María, nos jugamos mucho. 140.000 millones de euros podrían llegar a España procedentes de ese fondo de reconstrucción para hacer frente a la crisis producida por la pandemia. Yo creo que sería iluso pensar que nos van a dar esa cantidad de dinero. Iluso. Sí, sin nada a cambio. Está claro que tiene pinta de que la figura sea de un préstamo que tengas que devolver y España tendrá que dar dejar constancia de en qué va a destinar esas partidas presupuestarias. Y pensar lo contrario, que le van a dar los millones, no se va a devolver a la Unión Europea y pues hacer lo que quiera, sin unos recortes, no lo veo. No sé si te refieres a lo que ha dicho el primer ministro holandés, Mark Rutte, que ha asegurado que España va a tener que hacer reformas por cada euro que gaste. ¿Es una actitud desafiante del ministro holandés o crees que la llegada de ese fondo de rescate... España nunca ha sido bien vista por esos países porque ellos a nivel, incluso la crisis tan grande que hubo en el año 2007 por todo el tema de la construcción, ellos apenas lo sufrieron y de hecho España se ve ahora mismo con antes de entrar el COVID ya tenía unos déficits y no estaba cumpliendo con la normativa, siempre vamos detrás. Entonces ellos un poco dicen, siempre son los mismos los que se están llevando las partidas presupuestarias de la Unión Europea y tampoco sorprende esa actitud negativa hacia nosotros. Yo creo que ya, totalmente de acuerdo con María, ya las exigencias de reforma es algo histórico en el seno de la Unión Europea hacia los países del sur, Italia, España, bueno, ya Portugal, pues ya se las exigieron en su momento. Y yo creo que está claro que España terminará haciendo reformas. Yo creo que se terminará aceptando de una manera u otra estos préstamos, también totalmente de acuerdo, vía préstamos, quizás una parte vía subvenciones o transferencias directas, pero al final lo que yo creo que es el objetivo de la Unión Europea es que se aborde las tan exigidas y famosas reformas que tanto tiempo han pedido a España, ¿no? Nosotros tenemos un estado del bienestar que, entre otros pilares, se fundamenta en una sanidad universal, en un sistema de pensiones, de cuidado de las personas que así lo necesiten, de una educación, y eso evidentemente cuesta dinero. Los últimos años la deuda pública no ha parado de crecer. Es que estás hablando de reformas, María también ha utilizado la palabra reformas, pero reformas son ajustes, a fin de cuentas, Reformas son ajustes y entonces, ¿por dónde hay que empezar a recortar? Pues, ¿por dónde podría empezar España recortar o subir? A recortar? ¿Por dónde tendría que empezar a recortar el gobierno? Bueno, partidas exactas no me aventuro a decir, pero evidentemente esto ya no suena del pasado. ¿Y dónde se va a recortar? Pues aquí donde más se gasta. Gastos sociales, sanidad, lamentablemente, educación. Ya no suena esto ya del 2012. ¿Y qué va a ocurrir con los ingresos? Pues probablemente también tendrán que subir, es decir, tendremos que pagar más impuestos. Si estas fórmulas sí que ya están escritas, a diferencia del coronavirus, que no sabíamos lo que era y no sabíamos qué repercusiones iba a tener, las tan temidas reformas sí están escritas y no hay mucho más que hacer más que subir los ingresos y reducir los gastos. Vamos, habla Jonathan de recortes, ajustes, recortes, reformas, estaban utilizando esa palabra, y habla de recortes en sanidad. ¿La sanidad aguantaría recortes, un ajuste? ¿Se puede aguantar la sanidad española? Al comienzo de la pandemia, uno de los grandes problemas que había era que partíamos de un sistema sanitario universal, pero fuertemente debilitado por las políticas de recortes que se habían aplicado hasta ese momento. Eso llevó a que fundamentalmente, gracias a la responsabilidad profesional de los sanitarios, que en muchas ocasiones, no estando siquiera debidamente protegidos porque por falta de material, abordaron la implementación de actuaciones en contra de la pandemia.
Yo creo que recortar en esto, una de las grandes cosas de las grandes lecciones que debemos aprender con la pandemia es que el sistema sanitario universal hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo. ¿De dónde? No lo sé. Eso se lo dejo a mis compañeros. Pero que la sanidad no la toquen. Pero que la sanidad no la toque. Y los servicios sociales. Hombre, está claro que la sanidad no se puede tocar y todo lo que esto nos está pasando nos ha hecho para valorar lo importante que es la sanidad, que somos muy vulnerables a las enfermedades y es importantísima. La verdad es que es complicado. ¿Dónde se puede recortar entonces? No, entonces, quito el entonces. ¿Dónde se puede recortar? Podría decirlo, pero estoy en antena. ¿Eh? Podría decirlo, pero como estoy en antena... ¿Pero por qué no lo va a decir porque estoy en antena? Hay sitios donde se puede recortar y habría que estudiar esas partidas presupuestarias y es un tema muy macroeconómico. Lo que tampoco es solución de 2 más 2 son 4 y venga, vamos a subir los impuestos y venga, y no recortamos nada. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver y lo que no puede ser. Porque tú, un empresario que lo está pasando mal, que tiene la soga ya al cuello, le vas a poner otra soga para aumentar esa carga tributaria, vas a terminar matándolo. Entonces, matándolo es que cierre, que sus trabajadores vayan al paro, que sus trabajadores tengan que pagar el Fogasa, volvemos a incrementar esos gastos públicos. Entonces hay que analizar y creo que es un momento de que no hay una regla única. Hay que estudiar los sectores, hay que estudiar las empresas y hay que estudiar las características de cada una y para cada una buscar un remedio. Y no es tan difícil, no creo que sea tan difícil. Jonathan, durante esta semana Pedro Sánchez ha tenido reuniones con diferentes líderes europeos y reconoce que todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué debería ser, te lo voy a preguntar de otra manera, no por dónde hay que recortar, sino qué debería ser irrenunciable para España? Pues si te soy sincero, absolutamente nada. Ahora mismo estamos en una situación de, creo, desesperación. Necesitamos liquidez, necesitamos que nuestras empresas le lleguen liquidez para mantener los empleos. El Estado necesita liquidez para seguir pagando los ERTE, para pagar las prestaciones, las pensiones, todo el gasto público y social que genere. Y ahora mismo, y creo que Pedro Sánchez va por ahí, no estamos para elegir a qué podemos renunciar, sino que nos pongan delante qué nos exigen renunciar y entonces vamos a negociar. No creo que ahora mismo nos podamos poner a elegir. Yo estoy de acuerdo con Amos y, por supuesto, renunciar o limitar la financiación de la sanidad es un gravísimo error, lo hemos visto. Pero yo creo que todas las partidas, en mayor o menor medida, se van a terminar retocando, porque al final eso es lo que nos exigen para darnos dinero. Pues con ese deseo de que no se produzcan recortes, que no haya que renunciar a nada, pero que lleguen los fondos para que las empresas puedan sanearse, vamos a poner punto final al programa de hoy. Jonathan Márquez, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. María Mejía, muchas gracias por el estreno. Esperamos verte de nuevo por aquí. Gracias por haber. Gracias por la invitación. Y también darle las gracias a Basilio Valladares. Me da cosa tenerlo aquí hasta tan tarde de la noche, porque sé que es un hombre que se levanta muy, muy temprano por la mañana y que está todo el día a piñón como el resto de intervinientes. Pero, Basilio, son muy importantes las opiniones que viertes cada semana aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Amos García también, otro hombre que está... Y permíteme que invertir en salud no es un gasto, es una inversión en salud. Sí, señor. Amos García, gracias también por haber estado con nosotros en Fuera de Plano. Gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado al otro lado de la pantalla un jueves más, porque para ustedes se hace el programa y es un auténtico placer encontrarlos ahí jueves tras jueves. Nosotros nos vamos, son las 12 menos 5 de la noche. Que tengan ustedes un muy feliz descanso y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Buenas noches.